Emma Carter no tropezó de forma graciosa. No se tambaleó, ni se rió, ni se recuperó. Cayó con fuerza, rápidamente, como si el suelo la estuviera esperando. En un segundo, estaba deslizándose por el salón de baile con una bandeja de plata equilibrada en ambas manos, con la mirada baja y una postura perfecta, tal y como se entrenaba al personal de Luca Canti para moverse. Limpio, silencioso, invisible. Al segundo siguiente, un tacón se enganchó en el borde del vestido de alguien. La bandeja se inclinó y a Emma se le encogió el estómago. Se preparó para el impacto. En cambio, unos brazos la rodearon tan rápido que le pareció imposible. Una mano firme la sujetó por la cintura. Otra le apoyó la espalda. Su cara se detuvo a pocos centímetros de un pecho ancho vestido con un traje oscuro. Cálido, sólido, seguro. Tranquila, murmuró una voz masculina cerca de su oído. Suave, divertida, inconfundiblemente italiana. Te tengo. Emma contuvo el aliento al levantar la vista. Matteo De Antis, el mejor amigo de Luca. Aquel sobre el que los invitados susurraban como si fuera un rumor. Aquel al que las mujeres miraban incluso cuando fingían no hacerlo. Los ojos de Mateo sostuvieron los de ella con calma y brillo, como si hubiera atrapado una tormenta y no le importara la lluvia. No la apretó, no la atrapó. Simplemente la mantuvo firme hasta que sus rodillas recordaron cómo funcionar. ¿Estás bien?, le preguntó. Emma parpadeó, con las mejillas enrojecidas. Sí. La boca de Mateo se curvó. Bien, porque no estoy de humor para verte sufrir en una sala llena de gente que no merece tu miedo. Emma intentó dar un paso atrás. Mateo la dejó hacerlo lentamente, como si le devolviera el control a propósito. El salón de baile seguía en movimiento, pero Emma sintió el cambio a su alrededor. Algunas cabezas se giraron, algunas sonrisas se agudizaron. Los eventos de Luca Canti no eran solo fiestas, eran teatros, y todos desempeñaban un papel. Emma odiaba estar en el escenario. La mirada de Mateo se posó en su bandeja en el suelo y luego volvió a su rostro. Acabo de salvarte la noche, así que técnicamente me debes una. Emma arqueó las cejas. ¿Qué cosa? Una sonrisa, dijo Mateo como si fuera una petición sencilla. No peligrosa. Emma intentó mantenerse neutral. Estoy trabajando. Mateo asintió solemnemente. Entonces considéralo un requisito del trabajo. El personal feliz hace que los ricos se sientan mejor consigo mismos. Emma casi se rió, casi. Mateo se dio cuenta de todos modos. Ahí está, esa casi risa. Me vale. Las mejillas de Emma se sonrojaron aún más. Tienes mucha confianza en ti mismo. Mateo se inclinó ligeramente y bajó la voz. Solo en las cosas de las que estoy seguro. ¿Cómo qué? Los ojos de Mateo se posaron en sus labios durante medio segundo. Rápido, controlado, y luego volvieron a sus ojos, como el hecho de que no debería ser invisible. El corazón de Emma dio un salto que no le gustó, porque llevaba meses siendo invisible. No para el resto del personal, ni para el chef, ni para los limpiadores, ni para los guardias que le saludaban educadamente con la cabeza cuando pasaba. Para Luca, ella trabajaba en la casa de Luca Canti, se movía por sus pasillos, doblaba su ropa, mantenía su mundo funcionando en silencio. Y Luca nunca la había mirado de verdad hasta ahora. Emma lo sintió antes de verlo, la forma en que el aire cambiaba cuando Luca se movía. Giró ligeramente la cabeza. Al otro lado del salón de baile, Luca Canti estaba de pie con una copa en la mano, con un traje perfecto, una expresión tranquila y el cuerpo inmóvil como una estatua esculpida para el control. Pero sus ojos estaban fijos en Emma, no en la bandeja, no en la situación, en ella. A Emma le impactó como un calor repentino en el pecho. Mateo siguió su mirada y dejó escapar un suave suspiro. Ah, el rey se ha dado cuenta de que la sala existe, susurró Emma. No es un rey. La sonrisa de Mateo se mantuvo tranquila. En su mente lo es, y en la mente de todos los demás se acerca bastante. Luca comenzó a caminar hacia ellos. No se apresuró, no mostró emoción,
pero el camino que se abrió entre la multitud hizo que la gente se apartara sin pensar. El tipo de hombre que era Luca no necesitaba levantar la voz. Llegó hasta Emma y Mateo y se detuvo lo suficientemente cerca como para que Emma sintiera su peso. Emma, dijo Luca. Emma se quedó paralizada. Él sabía su nombre. Por supuesto que lo sabía. Él la había contratado. Tenía su expediente, su agenda, su vida dentro de su casa. Pero nunca lo había dicho así, como si acabara de enterarse. Mateo arqueó ligeramente las cejas. Mírate, le dijo a Luca, divertido, hablando a tu personal como si fueran humanos. La mirada de Luca se posó en el rostro de Mateo y luego bajó a la mano de Mateo, que aún flotaba cerca de la cintura de Emma, sin agarrarla, pero demasiado cerca. Luca apretó la mandíbula. ¿Estás herida?, le preguntó Luca a Emma. A Emma se le secó la boca. No, señor Key. Mateo emitió un suave sonido. Señor Key, ¿eh? Emma no lo miró. Mantuvo la mirada fija en Luca, como le habían enseñado. La voz de Luca se mantuvo tranquila. Ven conmigo. Emma sintió un nudo en el estómago. Un miedo silencioso se apoderó de ella, automático, entrenado por reglas que nunca había cuestionado. Sí, señor Canty. La voz de Mateo se deslizó, suave pero firme. Ella no es una maleta. Luca entrecerró los ojos. No te lo he preguntado a ti. La sonrisa de Mateo no cambió. No, no lo has hecho. Rara vez preguntas. Simplemente decides. Luca mantuvo la mirada de Mateo durante un segundo, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el pasillo lateral. Emma lo siguió, tratando de mantener el paso firme. Detrás de ella, la voz de Mateo la llamó suavemente. Emma. Ella se detuvo sin volverse. Mateo continuó. Si alguna vez sientes que no estás bien en una habitación como esta, búscame. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. No respondió porque responder era como adentrarse en algo que no podía fingir que era inofensivo. En el pasillo, Lucas se detuvo bruscamente y se volvió hacia ella. Ahora estaban solos. Un pasillo silencioso, una iluminación suave, el lejano murmullo de la fiesta amortiguado por las costosas paredes. Luca miró a Emma como si la viera por primera vez y odiaba que el momento no fuera de su elección. Casi te caes, dijo. Emma se obligó a mantener la calma. Mateo me cogió. Los ojos de Luca se agudizaron al oír el nombre de Mateo. Lo vi. Emma tragó saliva. No me he hecho daño. Luca se acercó, lento, controlado, hasta que Emma tuvo que inclinar la cabeza para mantener el contacto visual. Su mirada se posó en su boca y luego volvió a sus ojos. ¿Te ha tocado?, preguntó Luca en voz baja. Emma parpadeó, atónita. ¿Me ha cogido? Luca apretó la mandíbula. No me gusta que la gente meta las manos en lo que es mío. Las palabras resonaron en el pasillo como un portazo. El pecho de Emma se calentó de ira y de algo más que no quería nombrar. Levantó la barbilla. No soy tuya. Luca se quedó paralizado. La voz de Emma se mantuvo firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Trabajo para ti. Eso es todo. Lucas la miró en silencio y luego dijo en voz baja. Estás en mi casa y yo sigo siendo una persona. Emma respondió. Un momento de silencio. Entonces, la expresión de Luca cambió. Algo agudo y real cruzó su rostro, como si no estuviera acostumbrado a que alguien que no intentaba quitarle el poder le desafiara. Volvió a hablar en un tono más suave. Aléjate de Mateo. Emma levantó las cejas. ¿Por qué? La mirada de Luca se clavó en la de ella. Porque él no se detiene una vez que quiere algo. Emma contuvo el aliento. ¿Es eso lo que pasa? Luca no respondió. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. La voz de Emma se volvió tranquila pero firme. No me miraste durante meses. Ahora me dices con quién puedo estar. Luca apretó la mandíbula. Te digo lo que es seguro. Emma negó lentamente con la cabeza. La seguridad no es control. Los ojos de Luca se oscurecieron. Por un segundo, solo un segundo, Emma pensó que él podría acercarse a ella, tocarle la cara, atraerla hacia él, demostrarse algo a sí mismo. Pero Luca no se movió. Solo dijo, «Vuelve, termina tus tareas». Emma asintió con la garganta apretada. «Sí, señor Key».
Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Luca la detuvo de nuevo. ¿Emma? Ella miró hacia atrás. Su mirada era intensa, casi frustrada, como si no supiera qué hacer con el hecho de haberla visto. No me hagas arrepentirme de haberte dejado fuera de mi vista, dijo Luca en voz baja. El pulso de Emma se aceleró porque sonaba como una advertencia y como algo más. Volvió al salón de baile con el rostro tranquilo, las manos firmes y el corazón nada firme. Al otro lado de la sala, Mateo la observaba como si la hubiera estado esperando. Levantó ligeramente su copa, una invitación silenciosa. Y cuando Emma regresó a su bandeja, su teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. No perteneces a esa casa. Pregúntale a Luca por qué te contrató realmente. A Emma se le heló la sangre porque nunca le había dicho a nadie su apellido cuando solicitó el trabajo. Entonces, ¿quién lo sabía? ¿Y qué le había estado ocultando exactamente Luca Canti? Emma intentó trabajar como si el mensaje no existiera, como si su corazón no le latiera con fuerza en la garganta, como si Luca Canti no la hubiera mirado como un hombre con un problema que no sabía cómo resolver, y como si Matteo Dantis no la hubiera hecho sentir, en menos de un minuto, más vista de lo que se había sentido en meses. Siguió moviéndose por el salón de baile con una palma entrenada, pero su mente repetía todo. Los brazos de Mateo, los ojos de Luca, el mensaje de texto que se sentía como una mano alrededor de su muñeca. Pregúntale a Luca por qué te contrató realmente. Emma respiró superficialmente. Pasó una bandeja. Un invitado sonrió demasiado. La risa de alguien sonó falsa. Entonces, una voz familiar se deslizó detrás de ella, lo suficientemente cerca como para hacerle sentir calor en la piel. Emma. No dio un respingo, pero le apetecía hacerlo. Se giró. Mateo estaba allí, como si ese fuera su lugar, incluido el espacio justo delante de ella. Emma mantuvo el rostro impasible. No deberías estar cerca del personal. La boca de Mateo se curvó. Y tú no deberías fingir que estás bien. El corazón de Emma latía con fuerza. Estoy bien. Mateo levantó las cejas. Esa es tu declaración oficial. Emma entrecerró los ojos. Sí. Parewa sintió como si respetara a una mentirosa convincente. De acuerdo, entonces, como ciudadano preocupado, voy a hacerte otra pregunta. Emma esperó. La voz de Mateo se volvió más baja. ¿Por qué Lucas de repente parecía querer comerme viva? Emma se tensó. No lo hizo. Mateo sonrió, divertido. Sí lo hizo. He visto esa mirada antes. Por lo general, aparece justo antes de que le diga a alguien que desaparezca. Emma tragó saliva. Tú lo provocas. Mateo se inclinó ligeramente hacia ella. Sí, pero a él nunca le ha importado con quién coqueteo. El pulso de Emma se aceleró. Mateo observó su reacción y suavizó el tono. Ahora le importa. La voz de Emma sonó aguda. No. La mirada de Mateo se clavó en la de ella. Puedes decir que no, pero tus mejillas están dando una respuesta muy diferente. Emma abrió la boca para replicar, y su compañera de trabajo, Tessa, apareció a su lado como si la tensión la hubiera convocado. Tessa sonrió demasiado abiertamente a Mateo. Señor Dantis. Mateo la miró. Hola. Tessa se inclinó hacia Emma y le susurró en voz alta para que Mateo pudiera oírla. Es aún más guapo en persona. Emma siseó. Tessa. Mateo se rió con sinceridad. Me gusta, Tessa asintió. Me gustan los cotilleos. Esto es excelente. Emma quería desaparecer. Mateo volvió a mirar a Emma, ahora con una expresión más cálida. Sal un momento. Emma parpadeó. No. Mateo no discutió, solo dijo con calma. Un momento. Parece que vas a romper algo con los dientes. Emma apretó la mandíbula. Estoy trabajando. Mateo asintió. También eres humana. Tessa abrió mucho los ojos. Luego señaló detrás de Emma con falsa urgencia. El chef necesita que compruebes la disposición de la terraza ahora mismo. Es muy importante. Emma lo miró con ira. No eres muy sutil, le susurró Tessa. Él tampoco. Emma exhaló lentamente y luego dijo entre dientes, «Un minuto». La sonrisa de Mateo se volvió complacida, pero mantuvo un tono respetuoso. «Un minuto».
Se deslizaron por el pasillo lateral hasta la terraza trasera. El aire frío golpeó el rostro de Emma y le despejó un poco la mente. Las luces de la ciudad abajo se veían nítidas y el ruido del interior se convirtió en un zumbido apagado. Mateo se apoyó en la barandilla como si la noche le perteneciera. Emma cruzó los brazos, tratando de parecer lo suficientemente molesta como para evitar que su corazón hiciera cosas embarazosas. Mateo la observó por un momento, luego dijo en voz baja, «No te gusta que te vean». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. «Soy personal». La mirada de Mateo se mantuvo fija en su rostro. «Eres una mujer que trabaja duro, mantiene su postura como si fuera una armadura y lee a las personas como si tuviera que protegerse». Emma parpadeó. «No me conoces». Mateo asintió una vez. «Entonces dime que me equivoco». Emma abrió la boca. No le salieron las palabras porque él no se equivocaba. La voz de Mateo se volvió más suave. «¿Qué es lo que más te gusta?» Emma frunció el ceño. «¿Qué?» Mateo sonrió levemente. «Algo sencillo, algo que te pertenezca a ti, no a la agenda de Luca». Emma tragó saliva. «Los libros». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De qué tipo?» Emma dudó, pero luego lo dijo de todos modos. «Románticos». La sonrisa de Mateo se amplió como si ella le hubiera dado un regalo. «Buena elección». Emma entrecerró los ojos. «No te burles de mí». El tono de Mateo siguió siendo sincero. «No me burlo. Estoy feliz. Significa que aún crees en el amor». Emma sintió un nudo en el pecho. Creer y conseguirlo no es lo mismo. Mateo ladeó la cabeza. «¿Alguna vez te han amado de verdad?» Emma se quedó paralizada. Mateo no insistió. Solo la observó con paciencia. La voz de Emma sonó apagada. «No así». La mirada de Mateo se suavizó. «Entonces es una pena». Emma contuvo el aliento. «¿Por qué te importa?» Mateo se acercó un paso lento, sin tocarla, sin atraparla, solo lo suficiente para que Emma sintiera su calor contra el aire frío. «Porque quiero que lo tengas», dijo Mateo. El pulso de Emma se aceleró. Debería haber dado un paso atrás. En cambio, susurró, «Eres amigo de Luca». Mateo asintió. «Sí, y me dijo que me mantuviera alejado de ti», admitió Emma. La boca de Mateo se curvó ligeramente. No con aire de suficiencia, más bien como si lo esperara. «Por supuesto que lo hizo». La voz de Emma se tensó. «¿Por qué?» Los ojos de Mateo se clavaron en los de ella, porque a Luca no le gusta perder el control. Emma tragó saliva. «Esto no es un juego». El tono de Mateo se volvió serio. «No lo es». Emma escudriñó su rostro, buscando encanto, manipulación, cualquier cosa que le facilitara alejarse. Mateo no le dio eso. Parecía sincero. «No estoy aquí para robarte», dijo Mateo en voz baja. «Estoy aquí para ofrecerte algo». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué?» La mirada de Mateo volvió a posarse en sus labios, esta vez durante más tiempo, y luego volvió a sus ojos. Una elección. El corazón de Emma latía con fuerza. Mateo levantó la mano despacio y con cuidado, como si estuviera pidiendo permiso sin palabras. Sus dedos rozaron un mechón de pelo suelto cerca de su mejilla, apenas tocando la piel. La sensación fue leve, pero hizo que el cuerpo de Emma se quedara inmóvil. La voz de Mateo se apagó. «¿Lo sientes?» Emma tragó saliva, con la voz temblorosa. «No debería». Mateo sonrió suavemente. «Puedes hacerlo». Se abrió una puerta detrás de ellos. Se oyeron pasos. Emma se giró y se le encogió el estómago. Luca estaba de pie en la puerta de la terraza, con expresión tranquila, pero con los ojos nada tranquilos. Su mirada se fijó en la mano de Mateo cerca del rostro de Emma, luego en la boca de Emma y luego de nuevo en Mateo. La voz de Luca era tranquila, controlada. Por dentro, a Emma se le encogió el pecho. Mateo no se apartó rápidamente. Bajó las manos lentamente, con respeto, pero sus ojos permanecieron fijos en Luca con firme desafío. «Tranquilo», dijo Mateo con ligereza. «Estamos respirando aire». Luca apretó la mandíbula. «Emma, ahora». Emma se dirigió hacia la puerta, forzando su voz para que sonara firme. «Sí, señor Key». Al pasar junto a Luca, sintió el calor de su mirada sobre su piel, como si intentara grabar ese momento en su memoria.
Dentro, Luca no se alejó. La detuvo en el pasillo, tan cerca que le cortó la respiración. Estaba sola con él, dijo Luca. Emma levantó la barbilla. Estuve fuera un minuto. La mirada de Luca seguía siendo aguda y dejaste que te tocara la cara. La voz de Emma se volvió firme. Él no hizo nada malo. Luca apretó la mandíbula. Dije, aléjate. El pecho de Emma se calentó de ira. Tú no decides con quién hablo. Luca la miró como si nadie le hubiera dicho eso en años. Bajó la voz. Estás en mi mundo. Emma le devolvió la mirada. Y sigo siendo yo. Un largo silencio. Entonces Luca dijo algo que le revolvió el estómago a Emma. Ponte algo diferente mañana por la noche, dijo Luca. Emma parpadeó. Mañana por la noche, dijo Luca. Mateo estará aquí. El pulso de Emma se aceleró. ¿Por qué haces esto? Los ojos de Luca se clavaron en ella con intensidad. Porque necesito saber algo. Emma tragó saliva. ¿Qué? La voz de Luca se volvió más baja. ¿En quién te conviertes cuando Mateo te mira? El teléfono de Emma volvió a vibrar en su bolsillo. Aún no lo había sacado, pero se le heló la sangre porque de repente comprendió algo que le asustaba más que los celos de Luca. Alguien estaba observando, y la cena de mañana no era solo una prueba entre dos hombres. Era un momento que alguien más podría aprovechar. Entonces, ¿quién envió ese mensaje? ¿Y qué pasaría si Emma finalmente exigiera la verdad? Justo cuando Luca ya estaba perdiendo el control, Emma apenas durmió, y por la mañana odiaba lo mucho que le importaba una cena. No porque quisiera atención, sino porque quería respuestas. El mensaje seguía en su teléfono como un moretón, y los ojos de Luca de la noche anterior, agudos, tardíos, casi enojados, seguían repitiéndose en su mente. Cuando Emma llegó a la cocina, el chef ya estaba dando órdenes, y dos ayudantes discutían sobre las flores como si sus vidas dependieran de los centros de mesa. Miles, uno de los guardaespaldas de Luca, estaba de pie junto a la encimera con una carpeta y una mirada que decía que todo el mundo lo estaba haciendo mal. Vio a Emma. Quiere que subas. Emma sintió un nudo en el estómago. ¿Ahora? Miles asintió. ¿Ahora? Emma subió, con la postura erguida y el corazón latiendo con fuerza. Llamó a la puerta. Adelante. La voz de Luca la llamó. Emma entró en la oficina de Luca. Luca estaba de pie junto a la ventana, con el traje puesto y la corbata desatada, como si se la hubiera puesto y hubiera decidido que no le satisfacía. La ciudad detrás de él parecía fría y nítida. No se giró de inmediato. Cierra la puerta. Emma la cerró suavemente. Sí, señor Key. Luca finalmente se volvió hacia ella. De cerca, Emma se fijó en lo que normalmente se negaba a ver. Luca era guapo, de una forma controlada. Ojos oscuros, mandíbula fuerte, pelo perfecto, como si no permitiera el desorden, ni siquiera en su cabeza. Su mirada recorrió el rostro de ella como si buscara algo que se le había escapado. «Estabas fuera con Mateo», dijo Luca. Emma apretó la mandíbula durante un minuto. Luca se acercó lentamente. «Te tocó la cara». Emma se obligó a mantener la calma. Me apartó el pelo. Luca entrecerró los ojos. «Y tú no lo detuviste». Emma sintió calor en el pecho, porque no me estaba dando órdenes. No me estaba tratando como a un objeto. Luca se quedó quieto. Emma tragó saliva. «¿Por qué me contrató, señor Canty?» La pregunta fue contundente. La expresión de Luca no cambió a confusión. Cambió a cautela. El corazón de Emma se hundió un poco. «Lo sabes». La mirada de Luca se clavó en la de ella. «¿Qué pasó?» Emma sacó su teléfono y le mostró el mensaje. El rostro de Luca se tensó con una ira tan aguda que casi la sobresaltó. «¿Quién envió esto?», preguntó Luca. «No lo sé», dijo Emma, «pero no te sorprende, así que dímelo». Luca miró fijamente el teléfono y luego a Emma. Luego acortó la distancia con un paso, en voz baja. «Estabas en peligro». A Emma se le heló la sangre. «¿Por quién?». Luca no respondió lo suficientemente rápido. Emma sintió un nudo en el pecho. «Lo has sabido todo este tiempo». Luca exhaló lentamente. «Sí». La voz de Emma tembló ligeramente por la ira. «Y no me lo dijiste. Quería que estuvieras a salvo», dijo Luca. Emma lo miró fijamente.
Estar a salvo sin la verdad no es estar a salvo. Es una jaula. Luca apretó la mandíbula. Emma insistió, forzando la serenidad. Si estoy en peligro, merezco saber por qué. Merezco decidir qué hacer. Luca la miró fijamente y por un momento su control se resquebrajó lo suficiente como para mostrar algo que parecía arrepentimiento. Luego dijo en voz baja, «Tu padre se llamaba Daniel Carter». Emma se quedó paralizada. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Cómo conoces a mi padre?» La voz de Luca se mantuvo tranquila, pero ahora sonaba más grave. «Porque Daniel Carter ayudó a mi madre hace años, cuando nadie más lo hizo». Emma contuvo el aliento. «Mi padre nunca me lo contó. No quería reconocimiento. Luca dijo que no quería que le devolvieran el favor. A Emma le picaban los ojos. Entonces, me contrataste porque te sentías culpable». Luca negó con la cabeza una vez. «No es culpa, es deuda, respeto». La voz de Emma se tensó y se llenó de miedo. Luca no lo negó. Emma tragó saliva con dificultad. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién me está enviando mensajes? La mirada de Luca se agudizó. Un hombre llamado Victor Hale. A Emma se le hizo un nudo en el estómago. Victor. Luca la observó atentamente. «Lo conoces». La voz de Emma se apagó. «Salió con mi madre después de que mi padre muriera». La expresión de Luca se endureció. «Y ahora quiere acceder a mi mundo». Emma lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Entonces, estoy aquí por él». «Estás aquí porque le debía un favor a tu padre», dijo Luca, «y porque Víctor te utilizaría sin pestañear». Emma sintió un nudo en el pecho. «Y tú pensaste que no merecías saberlo». La voz de Luca se volvió más grave. «No quería que te asustaras». Emma apretó la mandíbula. «De todos modos, estoy asustada». Hubo un momento de silencio. Entonces, Luca hizo algo que dejó a Emma sin aliento. Extendió la mano lentamente, con cuidado, y rozó ligeramente con los dedos la muñeca de Emma, como si estuviera probando una línea que había evitado durante meses. El contacto fue leve, pero le encendió la piel. Emma se quedó paralizada. Luca observó su reacción, con los ojos ligeramente oscurecidos. «¿Sientes eso?» Emma tragó saliva. «Eres mi jefe». La voz de Luca se apagó. «Eso no es lo que soy ahora mismo». El corazón de Emma latía con fuerza. Quería dar un paso atrás. También quería quedarse quieta. Eso era lo que más le asustaba. Emma apartó suavemente la muñeca, restableciendo los límites. «No». Luca la miró como si esa palabra le doliera. Luego dio un paso atrás, recuperando el control como si fuera una armadura. «Mate vendrá esta noche», dijo Luca, con voz plana de nuevo. «A cenar». El pulso de Emma se aceleró. «¿Por qué haces esto?» La mirada de Luca se clavó en la de ella, intensa. «Porque necesito saber si lo has elegido a él». Emma contuvo el aliento. Luca continuó en voz más baja. «Y porque necesito saber si es demasiado tarde». Emma lo miró fijamente, porque oír a Luca decirlo en voz alta fue como una grieta en algo sólido. Antes de que Emma pudiera responder, el teléfono de Luca vibró con fuerza. Sus ojos se posaron en la pantalla y el color se desvaneció de su rostro de la forma más sutil y peligrosa. «Ya está aquí», dijo Luca. A Emma se le heló la sangre. «Víctor». Luca asintió una vez hacia el perímetro. El corazón de Emma se aceleró, porque la verdad que Luca había ocultado no era solo emocional, era urgente. Y Emma se dio cuenta de repente de que tal vez tendría que elegir en quién confiaba en ese momento antes de que alguien más le obligara a tomar la decisión. Así que, cuando Victor Hale se acercara al mundo de Luca, ¿Luca intentaría volver a encerrar a Emma? ¿O sería Matteo Dantis quien la liberara antes de que Luca pudiera detenerlo? Las palabras «él está aquí» seguían resonando en la cabeza de Emma mientras el día se convertía en noche. Luca había dicho que Victor Hale estaba en el perímetro. Entonces, la seguridad se reforzó. Las llamadas se multiplicaron y todos a su alrededor actuaban como si nada estuviera pasando, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. A última hora de la tarde, Luca desapareció en reuniones.
Miles apareció en el ala del personal como una señal de advertencia. Señorita Carter, el señor Key quiere que esté lista a las 7. Emma mantuvo la calma. ¿Preparada para qué? Miles dudó, como si no se le permitiera decir lo obvio. La cena. Emma sintió un nudo en el pecho. Mateo seguirá viniendo. Miles asintió con cautela. Sí. Emma miró el vestido verde que colgaba en su armario y sintió que su pulso se aceleraba de nuevo. No era llamativo, no era barato. Se ceñía a su cintura, dejaba sus hombros al descubierto y la hacía sentir como si perteneciera a sí misma en lugar de a un uniforme. Aún así, susurró, solo es una cena. Tessa apareció detrás de ella con una sonrisa demasiado alegre para una mansión amenazada. En esta casa nunca es solo una cena. Emma le lanzó una mirada. No empieces. Tessa levantó ambas manos. No estoy empezando. Luca empezó cuando decidió que su criada ya no era invisible. Emma apretó la mandíbula. No quiero que se peleen por mí. La expresión de Tessa se suavizó. Entonces no lo seas. Haz que se comporten. Emma exhaló lentamente y se puso el vestido. Cuando entró en el comedor, Miles se quedó tan sorprendido que casi se atraganta con el aire. Emma lo señaló. No lo hagas. Miles carraspeó y apartó la mirada. Sí, señora. Emma ni siquiera tuvo tiempo de respirar hondo antes de que entrara Luca. Se detuvo en cuanto la vio. Luca Canty no solía tropezar. No se quedaba paralizado a menudo, pero ahora lo estaba, lo suficiente como para que Emma se diera cuenta. Su mirada se posó en sus hombros desnudos, en su cabello suelto en lugar de recogido, en su clavícula, en su rostro. Su expresión se mantuvo controlada, pero sus ojos eran demasiado intensos como para fingir. Luego recuperó la calma, como si hubiera guardado sus sentimientos en un cajón cerrado con llave. «Llegas temprano», dijo Luca. Emma mantuvo la voz firme. «Me dijiste que estuviera lista». Luca dio un paso lento hacia ella. «¿Lo estás?» Las mejillas de Emma se sonrojaron. «¿Es eso un problema?» Luca apretó la mandíbula. Podría hacerlo. Antes de que Emma pudiera responder, sonó el ascensor. Mateo llegó como si fuera el dueño de la noche, sin ser ruidoso ni arrogante, solo con una confianza natural, los hombros relajados, la mirada cálida y un traje que parecía diseñado a su medida. Salió sonriendo. Entonces vio a Emma. Su sonrisa se volvió más lenta, más suave, más real. Durante un segundo, Mateo no dijo nada. Luego dijo en voz baja, «Emma». Emma tragó saliva. «Hola». Mateo se acercó sin prisas, deteniéndose a una distancia respetuosa que, de alguna manera, resultaba íntima. En cualquier caso, sus ojos se fijaron en el vestido como si apreciara el esfuerzo sin que pareciera una actuación. «Estás guapa». Mateo hizo una pausa y luego eligió una palabra que hizo que a Emma se le revolvió el estómago. «Injusto». Emma parpadeó. «Injusto». La boca de Mateo se curvó. Para cualquier hombre que intente fingir que tiene autocontrol. La voz de Luca se interrumpió con tono neutro. «La cena». Mateo miró a Luca como si casi hubiera olvidado que existía. «Cierto. La cena. Lo que fingimos que es el evento principal». Emma casi sonrió, se contuvo. Mateo se dio cuenta de todos modos y pareció complacido, como si hubiera ganado una pequeña victoria. Se sentaron. Luca se sentó a la cabecera de la mesa. Mateo se sentó frente a él y Emma se sentó donde Luca le indicó. Lo suficientemente cerca como para que Luca pudiera observarla. Lo suficientemente lejos como para que Mateo no pudiera tocarla casualmente. Fue una elección que Luca hizo a propósito. Mateo no hizo ningún comentario. Simplemente habló con Emma como si ella fuera la persona principal en la mesa. No el personal, no un detalle. Una mujer. «¿Qué te gusta hacer cuando no estás cuidando la mansión de Luca?», preguntó Mateo. Emma dudó. «Leo». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Novelas románticas?» Las mejillas de Emma se sonrojaron. «Sí». Mateo sonrió. «Buen gusto». Luca detuvo el tenedor. «Por supuesto». Emma se volvió hacia Luca. «¿Qué significa eso?» Luca la miró fijamente. «Significa que no lo sabía».
La confesión golpeó a Emma en el pecho. Mateo se reclinó ligeramente, aún tranquilo. Ese es el problema, Luca. No le preguntas cosas. Luca apretó la mandíbula. La contraté para trabajar. Mateo asintió una vez y ella sigue siendo una persona todo el tiempo. El corazón de Emma latía con fuerza, no por miedo, sino por la extraña sensación de ser defendida sin ser reclamada. Mateo se inclinó hacia Emma, con voz más suave. ¿Cuál es tu comida reconfortante favorita? Emma parpadeó, tomada por sorpresa. Queso a la parrilla. Los ojos de Mateo se iluminaron como si ella hubiera dicho algo importante. Sí. Luca parecía genuinamente molesto. Es pan y queso. Mateo miró a Luca como si éste hubiera insultado algo sagrado. Es alegría. Emma soltó una risa de sorpresa. El sonido sonó demasiado fuerte en el silencioso mundo de Luca. La sonrisa de Mateo se amplió, orgullosa. Ahí está. La mirada de Luca se posó en el rostro de Emma como si nunca antes la hubiera oído reír. Emma se sintió expuesta. Mateo mantuvo la ligereza, salvándola de la tensión. Te ríes como si lo hubieras estado conteniendo todo el día. Emma intentó recuperarse. Estoy bien. Los ojos de Mateo se clavaron en los de ella. Claro. La cena continuó, pero el ambiente seguía tenso. Luca observaba a Emma como si intentara memorizarla. Mateo la observaba como si la estuviera disfrutando. Emma odiaba que fueran dos sentimientos diferentes, porque uno la ponía nerviosa y el otro le daba ganas de acercarse. A mitad de la cena, el tono de Mateo cambió ligeramente. Entonces, Luca, dijiste que la alerta perimetral estaba controlada. A Emma se le hizo un nudo en el estómago. La mirada de Luca se agudizó. Así es. Mateo entrecerró los ojos, tranquilo, pero firme. Y no me dijiste por qué sucedió. Luca apretó la mandíbula. No es asunto tuyo. Mateo miró a Emma y luego volvió a mirar a Luca. Se convirtió en asunto mío en el momento en que alguien decidió atacarla. Emma contuvo el aliento. La mirada de Luca se fijó en Mateo. Cuídate. Mateo no se inmutó. Lo estoy haciendo. La voz de Emma se impuso con firmeza. Basta. Ambos hombres se quedaron quietos. Emma dejó la servilleta con cuidado. No voy a hacer esto. No voy a hacer un tira y afloja. La cara de Luca permaneció controlada. Nadie está tirando. Emma le lanzó una mirada. Tú sí. Los ojos de Luca se entrecerraron. La voz de Mateo se suavizó. Emma, ¿quieres levantarte de la mesa? Emma dudó. La mirada de Luca la golpeó como una orden silenciosa. Emma levantó la barbilla. Quiero sinceridad. Mateo asintió. Entonces seamos sinceros. Luca se levantó lentamente, arrastrando la silla. La cena ha terminado. Mateo no se levantó inmediatamente. Se quedó sentado, relajado, y le preguntó a Emma en voz baja, lo que le hizo acelerarse el pulso. ¿Quieres quedarte en su casa porque es segura? ¿O quieres marcharte porque te estás harta de sentirte controlada? A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Luca. Los ojos de Luca eran agudos, tardíos, casi desesperados. Entonces, el teléfono de Emma vibró en su bolso. Ni siquiera tuvo que mirar para sentir el temor. Lo abrió de todos modos. Otro mensaje. Número desconocido. No te lo está contando todo. Nunca lo hará. Las manos de Emma se enfriaron. Mateo vio cómo su rostro cambiaba al instante. ¿Qué pasa? Emma tragó saliva. Es él. La voz de Lucas se volvió peligrosa y tranquila. Dame el teléfono. Emma lo apretó contra su pecho y negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. No hasta que me digas toda la verdad. Luca la miró fijamente, como si no pudiera decidir qué revelar primero. Y la mirada de Mateo se agudizó, como si ya supiera que esa noche todo iba a salir a la luz. Entonces, ¿qué más había ocultado Luca? ¿Y hasta dónde llegaría Victor Hale ahora que Emma había dejado de obedecer? La negativa de Emma no provocó una escena, provocó un silencio. Luca se puso de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas ligeramente en el respaldo de la silla y los ojos fijos en el teléfono de Emma como si fuera un arma. Mateo se había levantado, tranquilo pero alerta, observando el rostro de Luca con una concentración que no se le escapaba ni un detalle.
La voz de Emma se mantuvo firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Estoy harta de que me mantengan en la ignorancia. Luca apretó la mandíbula. Emma, no. Emma lo interrumpió. No puedes decir mi nombre como una advertencia y esperar que funcione. Mateo esbozó una leve sonrisa, como si estuviera de acuerdo. Luca miró a Mateo y luego volvió a mirar a Emma. ¿Tienes miedo? Emma levantó la barbilla. Sí, y sigo mereciendo saber la verdad. Luca exhaló lentamente, una respiración controlada, luego otra, como si se estuviera obligando a elegir la opción más difícil. Finalmente asintió con la cabeza una vez. Está bien. El pulso de Emma se aceleró. La voz de Luca se mantuvo baja. Victor Hale no está aquí porque te extrañe a ti o a tu madre. El estómago de Emma se tensó. Lo sé. Está aquí porque quiere acceso. Luca continuó. Él cree que tu conexión conmigo es una ventaja. Emma frunció el ceño. Mi conexión contigo. Los ojos de Luca se clavaron en los de ella. Tu padre ayudó a mi madre. Víctor se enteró de que existías. Cree que eso significa que puedes abrir puertas. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Y tú me contrataste para que él no pudiera llegar a mí. Luca asintió con la cabeza. Sí. El tono de Mateo se interrumpió, tranquilo pero agudo. Y no se lo dijiste. La mirada de Luca se endureció. No quería que tuviera miedo. Emma miró fijamente a Luca. Así que decidiste que era mejor que no supiera nada. Luca apretó los labios. Decidí que era mejor por su seguridad. Mateo se acercó, con voz tranquila pero firme. La seguridad sin respeto no es seguridad, Luca. Es control. La mirada de Luca se posó en Mateo. No lo entiendes. Mateo no pestañeó. Entiendo lo suficiente. Emma levantó su teléfono. Entonces, ¿quién me está enviando mensajes? La expresión de Luca se volvió más fría. La gente de Víctor. Emma tragó saliva. ¿Puedes detenerlo? La voz de Luca se mantuvo tranquila. Sí. Mateo levantó las cejas. Entonces, ¿por qué no ha parado? El silencio de Luca fue la respuesta. Emma sintió un nudo en el pecho. Porque está más cerca de lo que dijiste. Luca apretó la mandíbula. Es persistente. El tono de Mateo se agudizó. Persistente no es la palabra adecuada para alguien que acosa a una mujer inocente con amenazas. Los ojos de Luca brillaron. No la llames inocente como si fuera débil. La mirada de Mateo se mantuvo fija en la de Luca. La llamo inocente porque ella no pidió nada de esto. Emma se interpuso entre ellos. Ya basta. Un momento de silencio. Entonces Miles apareció en la puerta como si la propia casa lo hubiera enviado. Señor Key, dijo Miles con tensión. Está en la puerta otra vez, Victor Hale, y pregunta por Emma Carter por su nombre. A Emma se le heló la sangre. El cuerpo de Mateo se movió sutilmente. Más cerca de Emma, protector sin agarrarla. La expresión de Luca no se quebró, pero sus ojos se oscurecieron. No la entiende. Emma tragó saliva. Quiero verlo. Luca la miró fijamente. No. Emma levantó la barbilla. No puedes decir que no por mí. La voz de Mateo se suavizó. Emma. Emma miró a Mateo. Si sigo dejando que todos se encarguen de esto por mí, nunca terminará. Mateo la miró a los ojos y luego asintió una vez. Entonces estoy contigo. Luca apretó la mandíbula. No vas a ir. Mateo entrecerró los ojos. Tú no decides eso. La voz de Luca bajó de tono. Esta es mi casa. La voz de Emma se mantuvo tranquila. Y es mi vida. Se dirigieron a la entrada principal con Miles y dos guardias. Luca caminaba delante. Mateo iba junto a Emma, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor sin que él la tocara. En la puerta, Victor Hale estaba de pie como si ese fuera su lugar. Llevaba un abrigo limpio, zapatos caros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parecía un hombre capaz de cautivar a una sala y arruinar una vida sin levantar la voz. Su mirada se deslizó más allá de Luca y se posó en Emma. Su sonrisa se amplió. Ahí está. A Emma se le revolvió el estómago. La postura de Luca la bloqueaba ligeramente. Vete. Víctor se rió entre dientes. Luca, siempre tan intenso. Sus ojos volvieron a Emma. Cariño. Emma apretó la mandíbula. No me llames así.
La sonrisa de Víctor se agudizó. Sigues siendo terca. Solía admirar eso en tu madre. Emma sintió que el cuerpo de Mateo se quedaba inmóvil a su lado. La voz de Emma se mantuvo firme. ¿Qué quieres? La mirada de Víctor se dirigió a Luca. Una asociación. El tono de Luca era gélido. No la vas a conseguir. La sonrisa de Víctor no se desvaneció. No estoy hablando contigo. Volvió a mirar a Emma. Eres más inteligente que eso, Emma. Sabes cómo funciona el mundo. Luca le debe un favor a la memoria de tu padre. Te contrató por culpa. Emma sintió un nudo de ira en el pecho. Me contrató para que tú no pudieras utilizarme. Víctor entrecerró ligeramente los ojos. ¿Crees que Luca te protege porque es bondadoso? La voz de Mateo se interpuso tranquila y peligrosa de una forma limpia. Ella no necesita que le expliques los motivos de Luca. Necesita que te vayas. Víctor miró a Mateo como si acabara de darse cuenta de su presencia. Y así es. La sonrisa de Mateo fue cortés. Alguien que no te dejará hablarle así. Los ojos de Víctor se volvieron fríos. Cuidado. Mateo no se movió. Lo soy. Emma respiró hondo y dio un paso adelante para mirar directamente a los ojos de Víctor. No vas a conseguir nada de mí. Ni acceso, ni favores, ni una puerta al mundo de Luca. La sonrisa de Víctor se desvaneció ligeramente. Estás cometiendo un error. La voz de Emma se mantuvo firme. Tú eres el error que mi madre no vio a tiempo. Los ojos de Víctor se endurecieron. Luego volvió a sonreír, lenta y feamente. ¿Crees que estás a salvo porque estás cerca de hombres poderosos? Emma sintió un nudo en el estómago. La voz de Luca se volvió más fría. Vete ahora. Víctor miró a Luca, luego a Emma. Esto no ha terminado. Se dio la vuelta y se alejó como si ya hubiera ganado algo. La puerta se cerró. Las manos de Emma temblaban. La mano de Mateo se cernía cerca de su codo, sin llegar a tocarla, como si esperara su permiso. Luca se volvió hacia Emma, con voz tensa. No deberías haber estado aquí. Emma lo miró a los ojos. Deberían haberme dicho la verdad hace meses. Luca apretó la mandíbula. La mirada de Mateo se mantuvo fija en Emma. ¿Estás bien? Emma asintió, pero le ardía la garganta. Entonces, el teléfono de Mateo vibró. Echó un vistazo a la pantalla. Su expresión cambió. Se volvió concentrada, aguda, pero sin pánico. A Emma se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? Mateo la miró, con voz baja. Víctor acaba de ponerse en contacto con la persona equivocada. A Emma se le heló la sangre. ¿Quién? Los ojos de Mateo se clavaron en los de ella. Mi madre, dijo. Emma se quedó paralizada. Porque eso significaba que Victor Hale no solo estaba acechando el poder de Luca, sino también a la familia de Mateo. Y de repente, Emma se dio cuenta de que la verdadera red podía ser más grande que la mansión de Luca. Entonces, ¿por qué Víctor iba a ir ahora a por la madre de Mateo? ¿Y qué sabía Mateo que aún no había dicho? Las palabras de Mateo, mi madre, siguieron a Emma por el pasillo como una advertencia que no podía ignorar. Luca se movió rápidamente, hablando en voz baja con Miles y los guardias, dando instrucciones que sonaban claras y controladas. A Emma no le importaba la logística en ese momento. Le importaba la verdad. Miró a Mateo. Necesito hablar contigo a solas. Luca giró la cabeza hacia ellos. No. Emma no parpadeó. Sí. Luca apretó la mandíbula. No es el momento. La voz de Emma se mantuvo tranquila. Es exactamente el momento. Mateo no insistió. Simplemente asintió con la cabeza a Emma. De acuerdo. Fueron a la biblioteca y en cuanto se cerró la puerta, Emma exhaló temblorosamente. Mateo se volvió hacia ella con la mirada fija. Dime lo que necesitas. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Tu madre. ¿Por qué Víctor se pondría en contacto con ella? Mateo dudó. No mucho, pero lo suficiente. A Emma se le encogió el pecho. Tú lo conoces. La voz de Mateo se volvió más baja. Sé de él. Emma lo miró fijamente. Eso no es una respuesta. Mateo exhaló lentamente. Mi madre lo conoció hace años. No como tu madre. No de forma romántica. A Emma se le aceleró el pulso. Entonces, ¿cómo? La expresión de Mateo se mantuvo controlada. A Víctor le gustan las puertas. Mi madre tenía una.
Emma sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué significa eso? Mateo la miró fijamente. Significa que Víctor lleva más tiempo rondando a mi familia de lo que yo creía. Emma tragó saliva y tú no me lo dijiste. La voz de Mateo se suavizó. Porque hasta esta noche no sabía que tenía que ver contigo. Emma sintió un nudo en el pecho. Así que los dos estamos descubriendo que estábamos rodeados por un hombre que colecciona personas como si fueran herramientas. Mateo asintió con la cabeza. Sí, a Emma le picaban los ojos. Odio esto. Mateo se acercó, sin tocarla todavía, solo acercándose. Yo también. Emma lo miró. ¿Por qué estás tan tranquilo? Mateo esbozó una leve sonrisa. No estoy tranquilo, estoy controlado. Emma soltó un breve suspiro que casi sonó como una risa. Eso suena como Luca. Mateo negó con la cabeza. No, Luca controla para dominar la sala. Yo controlo porque no quiero que el miedo dirija mis decisiones. Emma tragó saliva. ¿Y qué es lo que quieres? La mirada de Mateo se posó en su boca y luego volvió a sus ojos. A ti. El pulso de Emma se aceleró. La voz de Mateo seguía siendo suave. No como un premio, no para demostrarle nada a Luca. Te quiero porque eres tú. Emma sintió un nudo en el pecho. Apenas me conoces. Los ojos de Mateo se suavizaron. Entonces déjame conocerte. Emma debería haber dado un paso atrás. En cambio, susurró. ¿Cómo? Mateo levantó la mano lentamente, deteniéndose justo antes de tocar su mejilla, como si pidiera permiso sin palabras. Emma no se inmutó. Las yemas de los dedos de Mateo le rozaron la mejilla, ligeras, cálidas, cuidadosas. Emma contuvo el aliento. La voz de Mateo se volvió más grave, con respeto, con paciencia, con el tipo de atención que no deberías tener que suplicar. A Emma le picaban los ojos. Mateo se acercó y esta vez su mano se deslizó hasta su cintura, con suavidad pero con seguridad, como si la estuviera abrazando sin atraparla. Emma tragó saliva. Si dejo que esto suceda, lo cambiará todo. Mateo asintió. Sí, susurró Emma. ¿Y Luca? Mateo no insultó a Luca. No se regodeó. Solo dijo en voz baja. Luca tuvo la oportunidad de conocerte. Él eligió la distancia. Yo elijo la cercanía. El corazón de Emma latía con fuerza. Mateo se inclinó, deteniéndose a pocos centímetros. Dime que sí. La voz de Emma apenas salió. Sí. Mateo la besó. Lento, cálido, seguro, sin prisas, sin desorden, sin secretos. Emma se derritió en él, agarrándose ligeramente a la chaqueta de su traje, como si necesitara algo estable a lo que aferrarse mientras su mundo cambiaba. Cuando Mateo se apartó, su frente tocó la de ella por un momento. ¿Estás bien? Emma exhaló. Sí. La boca de Mateo se curvó. Bien, porque he estado pensando en besarte desde que caíste en mis brazos y estaba tratando de ser educado. Emma soltó una risa entrecortada por los nervios. No eres educado. Mateo sonrió. Soy lo suficientemente educado como para preguntar. Llamaron a la puerta. Luca entró sin esperar. Se detuvo cuando los vio. No solo de pie, cerca, conectados. La cara de Luca se quedó inmóvil, como si la imagen le hubiera golpeado en algún lugar doloroso. Emma, dijo Luca en voz baja. Una palabra. La postura de Mateo se mantuvo tranquila. Cualquier cosa que le digas, puedes decírmela delante de mí. Los ojos de Luca se endurecieron. Esto no es asunto tuyo. La voz de Mateo se mantuvo firme. Tú lo convertiste en asunto mío cuando la utilizaste como un secreto. Emma dio un paso adelante. Para. Ambos hombres se quedaron paralizados de nuevo. Emma miró a Luca. Me voy esta noche. Luca apretó la mandíbula. No. Emma entrecerró los ojos. No te lo estoy pidiendo. La voz de Luca se tensó. Víctor está ahí fuera. Emma asintió. Y yo me voy de todos modos. La mirada de Luca se clavó en ella como si intentara retenerla con la fuerza de su voluntad. ¿A dónde irás? Emma se volvió hacia Mateo y luego volvió a mirar a Luca. A algún lugar donde no me controlen. La voz de Mateo se suavizó. ¿Conmigo? Luca miró fijamente a Mateo y luego a Emma. Su control se resquebrajó durante medio segundo, lo suficiente para que Emma viera algo crudo. Arrepentimiento.
La voz de Luca se apagó. Si sales por esa puerta, no podrás volver a abrirla. Emma mantuvo su mirada. Lo sé. Luca tragó saliva. ¿Es él? Emma respondió con sinceridad. Sí. Silencio. Entonces Luca hizo algo que Emma no esperaba. Dio un paso atrás. No como permiso, sino como aceptación. Acabaré con Víctor, dijo Luca en voz baja, sin que tú pagues por ello. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Los ojos de Luca se clavaron en los de ella. Porque te mereces la paz y porque debería haberte tratado como a una persona desde el principio. A Emma se le hizo un nudo en el pecho. Mateo no dijo nada. Dejó que ese momento fuera de Emma y Luca, porque Mateo no necesitaba ganar humillando a nadie. Emma asintió lentamente. Gracias, la mirada de Luca se posó en Mateo. Si le haces daño... La voz de Mateo se mantuvo tranquila. No lo haré. Luca apretó la mandíbula. No la desperdicies. Mateo asintió una vez. No lo haré. El pulso de Emma se aceleró cuando Mateo le tomó la mano. Caminaron hacia el ascensor. Detrás de ellos, Luca no los detuvo, pero Emma podía sentir su mirada en su espalda como una disculpa que llegaba demasiado tarde. Dentro del ascensor, Mateo exhaló lentamente y luego miró a Emma con esa calidez constante de nuevo. ¿Estás segura?, preguntó Mateo. Emma asintió. Estoy segura. La sonrisa de Mateo se volvió suave y maliciosa al mismo tiempo. Bien, porque quiero besarte de nuevo en cuanto se cierren estas puertas. Emma se rió, con la respiración entrecortada. Entonces hazlo. Mateo la besó más lentamente esta vez, más profundamente, como si no solo estuviera reclamando un momento. Estaba construyendo una promesa. Cuando se apartó, le susurró, «No eres un secreto». A Emma le picaban los ojos. Entonces, el teléfono de Mateo volvió a vibrar. Lo miró. Su expresión se endureció. Emma sintió un nudo en el estómago. ¿Y ahora qué? Mateo la miró y le dijo en voz baja, «Mi madre quiere conocerte». Emma parpadeó. «¿Esta noche?» Mateo esbozó una sonrisa. «Mañana». A Emma se le aceleró el pulso. «Mañana es muy pronto». Mateo asintió. También Víctor. Emma tragó saliva, porque conocer a la madre de Mateo debería haber sido algo dulce y sencillo. Pero ahora se sentía como entrar en una verdad que Mateo aún no había revelado por completo. Entonces, ¿qué le diría exactamente la madre de Mateo a Emma? ¿Y por qué sentía que esa conversación podría cambiarlo todo? Emma no se despertó a la mañana siguiente en la mansión de Luca Conti. Se despertó en el apartamento de Mateo en Manhattan. Limpio, cálido, tranquilo y normal, de una manera que le relajó el pecho. No había guardias fuera de su puerta. No había reglas flotando en el aire. Solo Mateo, con una camiseta sencilla, preparando café como si el mundo no intentara aplastarlos. Emma entró en la cocina con una de sus sudaderas con capucha, el pelo revuelto y la cara sin maquillar. Mateo levantó la vista y sonrió como si hubiera estado esperando verla así. «Ahí estás», dijo. A Emma se le sonrojaron las mejillas. «Aquí estoy». Los ojos de Mateo se suavizaron. «¿Cómo has dormido?» Emma dudó. «Mejor de lo que esperaba». Mateo asintió como si lo entendiera. «Tu cuerpo todavía está asimilando el hecho de que eres libre». Emma tragó saliva. «Libre es una palabra muy fuerte». Mateo se acercó y le rodeó la cintura con las manos con delicadeza. «Pues llámalo como quieras, pero hoy no te voy a controlar». Emma exhaló y luego susurró, «Gracias». Mateo esbozó una sonrisa. «¿Por qué?» Emma lo miró. «Por no hacerme sentir que te debo algo». Mateo le besó la frente. «No quiero tu deuda. Quiero tu elección». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. El teléfono de Mateo volvió a vibrar. Lo miró con expresión concentrada pero tranquila. A Emma se le revolvió el estómago. «¿Es Luca?» Mateo asintió. «Sí». El pulso de Emma se aceleró. «¿Qué quiere?» Mateo leyó rápidamente y luego levantó la vista. Encontró el origen de los mensajes. A Emma se le heló la sangre. La gente de Víctor. Mateo apretó la mandíbula. Un servicio de prepago. Pero Luca también encontró algo más. Emma tragó saliva. ¿Qué? Mateo dudó y luego decidió ser sincero con ella.
Víctor intentó acercarse a mi madre hace años a través de una junta benéfica en la que ella participaba. Emma frunció el ceño. Así fue como lo conoció. Mateo asintió una vez. Sí, intentó usar su nombre para acercarse a otra persona. Ella lo rechazó. Guardó registros. Emma sintió un nudo en el pecho. Entonces, ella sabe exactamente quién es él. La expresión de Mateo se volvió seria. Más que eso, ella conoce su patrón. Emma tragó saliva y quiere conocerme. La voz de Mateo se suavizó. Sí, dijo que no dejará que Víctor te acose como ha acosado a otras mujeres. A Emma le picaban los ojos. Eso es muy amable. Mateo esbozó una sonrisa. Es amable, pero también perspicaz. Te caerá bien. Emma intentó respirar para calmar los nervios. ¿Qué me pongo? Mateo parpadeó, divertido. ¿Emma? Emma apretó los labios. ¿Qué? Mateo sonrió cálidamente. No vas a una entrevista, vas a conocer a mi madre. Emma exhaló temblorosamente. Eso es peor. Mateo se rió suavemente. De acuerdo, es justo. La atrajo hacia él y le susurró, ponte lo que te haga sentir tú misma. Emma tragó saliva. Aún no sé quién soy. La mirada de Mateo se suavizó. Entonces lo descubriremos juntos. La tarde pasó rápido. Mateo llevó a Emma a una cafetería tranquila, no porque necesitara impresionarla, sino porque quería que volviera a sentir las partes normales de la vida. Le hizo preguntas sencillas. Su película favorita, su canción favorita, cómo le gustaría que fuera su futuro si nadie lo controlara. Emma se encontró respondiendo con sinceridad y, cuanto más respondía, más se daba cuenta de que no se sentía atrapada. Se sentía querida. Cuando Mateo se inclinó sobre la mesa y le acarició los nudillos con el pulgar, Emma no se tensó. Se relajó. Mateo la miró y sonrió. Hoy estás diferente. Emma parpadeó. ¿Cómo diferente? La voz de Mateo seguía siendo suave, más ligera. Emma tragó saliva porque nadie te está mirando. Los ojos de Mateo se clavaron en los de ella. Yo te estoy mirando. Las mejillas de Emma se sonrojaron. La sonrisa de Mateo se volvió lenta. Pero no te miro para controlarte. Te miro porque me gustas. El pecho de Emma se llenó de calor. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Mateo, Emma se quedó de pie junto a la ventana, rodeada de las tranquilas luces de la ciudad y una suave música. No había tensión en el aire, salvo la que ella deseaba. Mateo se colocó detrás de ella y le rodeó la cintura con los brazos con delicadeza. Emma se recostó contra él sin pensarlo. La boca de Mateo rozó su cuello, suave y lentamente. Luego le susurró, «Estás a salvo». Emma cerró los ojos. No creía que la seguridad pudiera sentirse así. La voz de Mateo se volvió más baja. «¿Cómo?» Emma se giró entre sus brazos y lo miró, como si alguien me quisiera sin intentar poseerme. Mateo la miró a los ojos. Eso es exactamente. La besó cálido, sin prisas, con las manos respetuosas pero seguras, como si estuviera construyendo confianza con cada segundo. Emma le devolvió el beso, dejándose llevar por el deseo sin culpa. Cuando finalmente se separaron, Emma susurró, «¿Y si Luca no puede detener a Víctor?» La expresión de Mateo se mantuvo firme. «Lo hará», dijo Emma buscando su rostro. «¿Cómo lo sabes?» Mateo exhaló, «Porque Luca se siente responsable y porque mi madre ya se está preparando para ayudar». El pulso de Emma se aceleró. «¿Ayudar? ¿Cómo?» Mateo dudó. Emma entrecerró ligeramente los ojos. «Mateo». Mateo sonrió un poco culpable. «Vale, la verdad». Emma esperó. La voz de Mateo se calmó. «Mi madre tiene influencia, no influencia mafiosa. Influencia real. Juntas, donantes, abogados, registros. El tipo de influencia que Víctor no puede seducir». Emma sintió un nudo en el pecho. «Entonces, mañana no solo vas a conocer a tu madre». La mirada de Mateo se clavó en la de ella. «No, vas a conocer a una mujer que ya ha decidido que Víctor no te tocará». Emma tragó saliva porque eso sonaba protector de una manera que no la atrapaba. Sonaba como un muro construido para mantener el peligro fuera.
no para mantener a Emma dentro. Mateo le acarició la mejilla con suavidad. ¿Te parece bien? Emma asintió lentamente. Sí. La sonrisa de Mateo se suavizó. Bien, porque ya le gustas. Emma parpadeó. Ella nunca me ha conocido. La boca de Mateo se curvó. Ella dijo, cualquier mujer que salga de la mansión de Luca Canti por su propia voluntad tiene buen sentido común. Emma soltó una risa de sorpresa. Tu madre parece intensa. Mateo sonrió. Lo es. El teléfono de Emma vibró sobre la encimera. Ella miró la pantalla. Otra vez un número desconocido. Se le heló la sangre. Lo abrió. Pregúntale a Mateo por qué su apellido no es el primero con el que nació. Emma se quedó paralizada. La sonrisa de Mateo se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó. Emma levantó el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. Él sabe algo sobre ti. El rostro de Mateo se quedó inmóvil. No era miedo ni pánico, sino una concentración tranquila y seria. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Mateo, ¿de qué está hablando? Mateo se quedó mirando el mensaje durante un largo segundo. Luego miró a Emma y dijo en voz baja, tenemos que contarte algo antes de que lo haga mi madre. El corazón de Emma latía con fuerza contra sus costillas, porque Mateo había sido sincero, pero no del todo, y ahora Victor Hale estaba demostrando que tenía más información de la que debería. Entonces, ¿con qué nombre había nacido Mateo? ¿Y por qué Victor pensaba que eso podría separarlos? Emma conoció a la madre de Mateo al día siguiente, y no fue nada como esperaba. No hubo interrogatorios, ni juicios fríos, ni sonrisas falsas, solo una mujer fuerte llamada Elena. Ojos penetrantes, voz tranquila y una presencia que hacía que la habitación se sintiera más estable en el momento en que ella entraba. Elena abrazó a Emma primero, no de manera cortés, sino con fuerza. He estado esperando, dijo Elena. Emma parpadeó, atónita, esperando. Elena se apartó, sujetando los hombros de Emma como si estuviera buscando moretones que no podía ver. Sí, porque Victor Hale no se detiene a menos que alguien lo obligue. Mateo estaba junto a Emma, con la mano en la de ella, firme. La voz de Emma sonó tranquila. Me ha estado enviando mensajes. Elena asintió como si lo esperara. Lo sé. Emma sintió un vuelco en el estómago. ¿Cómo? Elena miró a Mateo, porque también me envió mensajes. Mateo apretó ligeramente la mandíbula. Mamá. Elena levantó una mano. No hay secretos en esta habitación. El corazón de Emma latía con fuerza. Elena miró a Emma, con voz tranquila y clara. Víctor intentó una vez utilizar a mi familia para llegar a personas poderosas. Falló. Cuando falla, busca un objetivo más fácil. Eso es lo que tú eres para él. Emma sintió un nudo en el pecho. Un objetivo. Elena asintió. No porque seas débil, porque estás conectada. Emma tragó saliva. Conectada con Luca. Los ojos de Elena se agudizaron. ¿Conectada con Luca? Sí. Entonces la mirada de Elena se posó en Mateo y conectada con mi hijo de una manera que Víctor no esperaba. Añadió Elena. El pulso de Emma se aceleró por el apellido de Mateo. Mateo exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo eso durante demasiado tiempo. Miró a Emma, con los ojos fijos. Nací como Mateo Hale. Emma se quedó paralizada. El rostro de Elena permaneció tranquilo. Víctor es el padre biológico de Mateo. La mente de Emma se quedó en blanco por un segundo. La voz de Mateo se mantuvo baja, controlada. Mi madre se marchó antes de que Víctor pudiera atraparla. Me cambió el nombre, construyó una vida que lo mantenía alejado. Emma miró fijamente a Mateo con el pecho oprimido. Y él te encontró de nuevo. Mateo asintió una vez. A veces lo intenta, siempre lo intenta. Las manos de Emma temblaban ligeramente. Entonces, no me está acechando solo por Luca. La voz de Elena era firme. Te acecha porque estás con Mateo y porque cree que puede romperos a los dos. Emma tragó saliva con dificultad. Mateo se acercó y le puso las manos suavemente sobre los brazos. No te lo dije porque no quería que me miraras de otra manera. Emma lo miró fijamente. ¿Crees que esto hace que te quiera menos? Los ojos de Mateo buscaron los de ella. No lo sabía. Emma sintió un nudo en la garganta por la emoción.
Entonces hizo lo único honesto. Le tomó el rostro a Mateo y lo besó. Lento, seguro, cálido. Cuando se apartó, susurró, «Tú no eres él». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Emma negó ligeramente con la cabeza. «Tú no eres él, y no te castigan por lo que él es». Elena los observó con una expresión suave y luego dijo, «Bien, porque ahora me gustas aún más». Emma soltó una risa temblorosa. «Eso es reconfortante». Elena asintió. «Debería hacerlo. Nos ocuparemos de Víctor como es debido». Y así lo hicieron, no con violencia, con registros, abogados, órdenes de cese y desistimiento, y una discreta red de personas a las que Víctor no podía intimidar. Luca también desempeñó su papel. Cerró las puertas que Víctor esperaba utilizar, asegurándose de que el nombre de Víctor dejara de ser bienvenido en los lugares importantes. En cuestión de semanas, los mensajes dejaron de llegar. Las amenazas se agotaron, el aire se despejó. 3 meses después, Emma estaba descalza en una cocina soleada en un tranquilo pueblo costero de Maine, con un café caliente en las manos, el pelo suelto y la paz en el pecho. Mateo estaba detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, besándole el cuello como si fuera su hábito favorito. «Estás pensando», murmuró Mateo. Emma sonrió. «Estoy respirando». Mateo se rió. «Lo mismo que tú». Sobre la encimera había una sencilla caja de anillos ya abierta. Emma se giró entre sus brazos y lo miró. «Realmente has cambiado tu vida». Los ojos de Mateo se suavizaron. «No he cambiado mi vida, la he elegido». Emma tragó saliva, emocionada. «Y me elegiste a mí». Mateo asintió con la cabeza, en voz baja. «Todos los días». Le levantó la mano, le besó los nudillos y luego la miró como si el mundo pudiera esperar. «Emma Carter», dijo en voz baja. «Cásate conmigo». Emma no dudó. «Sí», susurró. «Sí». Mateo la besó lenta, dulce y segura, como si la respuesta fuera todo lo que él quería. Emma se rió cuando él la levantó y la llevó por el pasillo como si no pesara nada. «Mateo», chilló, agarrándole los hombros. Mateo sonrió. «Una vez caíste en mis brazos, solo lo estoy haciendo oficial». Emma apoyó la frente contra la de él, sonriendo tanto que le dolía. Ya no estaba sobreviviendo en el mundo de otra persona. Estaba viviendo el suyo, abrazada por un hombre que nunca necesitaba controlarla para mantenerla cerca. Mateo la bajó con suavidad y luego susurró. «Una cosa más». Emma parpadeó. «¿Qué?». Los ojos de Mateo se llenaron de ternura. «Luca me envió un mensaje». A Emma se le revolvió el estómago. «¿Por qué?». Mateo esbozó una sonrisa. Dijo, «Va a venir a la boda». Emma parpadeó. «Sí, va a venir». Mateo asintió divertido y dijo que quiere pedirte perdón en persona como es debido. A Emma se le encogió el pecho porque una parte de ella se preguntaba cómo se sentiría eso. Un cierre real, sin culpa. Entonces, el teléfono de Emma vibró sobre la encimera. Echó un vistazo a la pantalla. Un nuevo mensaje. Número desconocido. A Emma se le heló la sangre durante medio segundo hasta que lo leyó. «Es Tessa. Cuéntamelo todo ahora mismo o iré a Maine y gritaré». Emma se echó a reír. Mateo parpadeó, confundido. «¿Qué?». Emma levantó el teléfono, sonriendo. «No es Víctor, es Tessa siendo dramática». Mateo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Gracias a Dios», Emma volvió a reír y luego miró a Mateo, sintiendo como una oleada de calor le inundaba el pecho. «Está bien», susurró. «Le contaremos todo». La sonrisa de Mateo se volvió maliciosa. «Todo». Emma le dio un golpecito en el pecho. ¿Sabes a qué me refiero? Mateo se inclinó hacia ella y le susurró al oído. «Lo sé, pero también sé lo que quiero». A Emma se le sonrojaron las mejillas. «¿Y qué es lo que quieres?». Mateo la besó suavemente y luego susurró. «Una boda, una vida y una luna de miel muy larga». Emma se rió, con la respiración entrecortada por la felicidad. Y mientras el aire del océano entraba por la ventana abierta, Emma se dio cuenta de algo sencillo y hermoso. El amor no tenía por qué sentirse como una jaula. Podía sentirse como una elección cada día.
Así que, cuando Luca Canti aparezca en esa boda, ¿qué dirá cuando finalmente se disculpe sin intentar controlar el final?